nos tocó este, hablar sobre el capítulo sobre ver la televisión. El equipo se conforma por Alday Rivera, Daniela Cortés, Joshua Estrada y su servidor, Perceval Pedrosa. Para empezar, vemos una pregunta que se hace los teóricos: ¿por qué estudiar la televisión? Durante varios años, siendo específicos de los 80 para atrás, se estudiaba a la televisión y a la audiencia como diferentes, ¿no? Como cada pregunta respondía, por ejemplo, qué estaba haciendo la televisión con su audiencia y la audiencia con la televisión. Más nunca se pensó que hay una interacción siempre hay una interacción entre el televidente y con lo que saben los contenidos. Ya a partir de los años 80 para acá es cuando empieza a surgir esta idea de este tipo de enfoques, de estudiar a la televisión y cómo esta afecta a la audiencia y la audiencia cómo responde. Esto al final de cuentas, puedes pasar a la siguiente, por favor. Esto lo estudia el enfoque integral, que más o menos, pues obviamente al ver nosotros una televisión y al reaccionar con él hay un proceso comunicativo y es lo que el enfoque integral se basa en ver cómo es este tipo de comunicación. Y pues, porque hay que tener en cuenta que la televisión no es neutral. Esto quiere decir, pues obviamente siempre la televisión va a tener un fin, o siempre está controlada en la mayoría de los países, como nosotros también, pues por el capital, ¿no? Ya lo habíamos visto con Televisa, con TV Azteca, que son las como dos empresas que, los dos grandes monopolios televisivos, ¿no? Y al final ellos ponen los contenidos para que nosotros reaccionemos de cierta forma, ¿no? Y también por eso no, la televisión no es inocente, porque ya sea que tenga impactos positivos o negativos con nosotros, incluso llega a modificar a lo mejor el lenguaje, como por ejemplo lo estamos viendo, hubo un tiempo en donde la gente empezaba a hablar como lo hacían en las series de narcos, ¿no? El tipo Parse, o sea, el tipo de lenguaje fue cambiando también para nosotros y es una de las consecuencias que tiene, o es un ejemplo de las consecuencias que puede tener la televisión para nosotros y por eso se entiende que la televisión no es inocente. Como también se puede como percibir, pues la televisión también es una productora de significados, porque a partir de ciertas cosas que nosotros vemos, podemos darle cierto tipo de enfoques diferentes, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta también que no solamente la televisión coexiste bueno, que la televisión, perdón, coexiste con otras instituciones, como por ejemplo la escuela, la familia. Entonces también ellos nos proporcionan otro tipo de significados. Entonces la televisión siempre está como ahí, sumergido en esos dos ámbitos. Y como les digo, el enfoque integral estudia eso, saber de qué manera de qué forma están haciendo esa interacción la televisión con su audiencia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del siguiente capítulo, que es la televisión no se lee. La que sigue, por favor. Y bueno, este capítulo se llama así, ya que la lectura nos menciona que en sí los conceptos como por ejemplo, bueno, el concepto de recepción para referirse a una audiencia y sus interacciones es un concepto que necesita ser renovado o que ya no es suficiente para hablar sobre el análisis crítico que hay entre la audiencia y su relación con la televisión. Se menciona, por ejemplo, que a pesar de que la recepción como concepto también habla de una recepción activa o pasiva de parte de la audiencia, ya no es suficiente porque la televisión se televé, el cine se cinevé y el radio se escucha. Y lo único que realmente se puede eh, recibir o, o lo único que se puede leer en sí es lo que es impreso como un diario o como un periódico. Entonces, por eso el título de que pues la televisión no se lee. Entonces, según Orozco, el hacer un análisis crítico sobre la audiencia
este concepto de recepción se ha vuelto insuficiente, pues no toma en cuenta los diferentes medios con sus diferentes códigos, lenguajes o géneros, y habla de una lectura por parte de, lo que se necesita es hablar de, perdón, hablar de una lectura por parte de la audiencia en el cine, televisión o radio resulta impreciso por esto mismo que comentaba de que realmente cada uno de estos medios, como el cine, la televisión o el radio, tiene diferentes tipos de interacción con sus audiencias. El que sigue, por favor. Y bueno, para contrastarlo con la televidencia se refiere a un proceso de recepción dirigido al medio televisivo. Ya es mucho más específico que al concepto de recepción. Y no solo se refiere a la televisión y su audiencia, sino la televidencia en cómo abarca diferentes tipos de intercambios. Está el intercambio simbólico, lo que significa, por ejemplo, un programa para alguien, el intercambio perceptivo, el intercambio afectivo, que este es el que se ve más relacionado con la audiencia. Lo podemos ver en las telenovelas o en los partidos de fútbol, donde el cariño o los sentimientos ya están de por medio en el medio televisivo. Y por último está el intercambio agenciativo. Y para terminar con este capítulo, el autor nos dice que incluso la manera en la que las familias están establecidas y los roles y demás tiene que ver justamente con toda esta relación que hay entre el televidente y la televisión como medio. Y sería todo, por favor. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, el siguiente capítulo, bueno, subtítulo que aparece es proceso de la televidencia. Sí, que la investigación de la televidencia más que nada implica entender cuáles los hechos o los miembros que esto Se fue el sonido. que hacen los miembros de la audiencia, en este caso los televidentes, con los medios de información que bueno, o sea, que en particular es la televisión. Sin embargo, para este proceso de televidencia se proponen como los cuales hacen más fácil entender cuál es este proceso. El primero es que la televidencia es un proceso necesariamente mediado. Esto implica eh, como que se tiene una percepción audiovisual y en esta se componen de diferentes aspectos mentales, lo que tiene que ver con la atención, la comprensión, la asimilación, la asociación, y que estas a veces se forman de forma imprescindible o que se desarrollan de manera automática. La segunda tiene que ver, bueno, la segunda se llama la televisión es interacción. Esto tiene que ver en que la interacción de los televidentes con la televisión son de distintas maneras, ya que con esta no solamente es el mensaje que transmite la televisión, sino la forma en la que los televidentes interactúan con esta, ya sea a través de sus programas de televisión en el sentido de esto de las redes sociales, de escribe con el hashtag y todo esto, o sea, eso tiene que ver más allá que con el mensaje que transmite la televisión, sino esta interacción entre el televidente y el programa. El tercero es la exposición a la TV, condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Esta premisa más que nada sostiene que la exposición al mensaje televisivo, pues no es la variante determinante, que es como más o menos lo que decía en el punto anterior, sino que lo más importante en todo caso sería cómo es la manera de exponerse a los mensajes. Bueno, más que nada esto significa que la cantidad de tiempo frente a un televisor o la cantidad de tiempo invertida en escuchar la programación es una condición necesaria
pero no suficiente, ya que esto define el tipo de apropiación que se haga en los sentidos propuestos en sus mensajes. El cuarto se llama los miembros de la audiencia, múltiples agencias sociales. Más que nada, la audiencia de la televisión o de cualquier otro medio interactúa con la TV y no sea aisladamente, sino que abarca a todos los sujetos sociales que los distingue y se van conformando bien a la vez. Ellos tienen como una historia que contar referente a sus experiencias o ciertas características, y eso hace forman diferentes grupos sociales o televidentes en este caso. El quinto es la comunicación, se produce fundamentalmente en la televidencia, ¿no? Más que nada esta dice que la televidencia no solo la emisión donde se produce más que nada que la televidencia es donde se produce la comunicación y parte debido a la medición ejercida por los mismos medios y medios sobre sus procesos cognitivos. Gran parte de cómo se va formando el televidente o el espectador va siendo conforme a lo que va viendo en la tele, y no solo por los mensajes que transmiten los programas de televisión, sino cómo que influyen en su vida cotidiana. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de estas 6 puntos que explican el proceso de la televidencia, digamos que para comprender más esta parte se forman 2 momentos de la televidencia, que es la televidencia de primer orden, que es frente al televisor, y la televidencia de segundo orden, que es más allá del televisor. Se explica que la televidencia de primer orden, o sea, que es la del frente al televisor, es como el espectador o televidente va agarrando lo que más le sirve, se podría decir así, de los programas de televisión, ¿no? Y cómo va adquiriendo este tema cultural o social. Ya el segundo momento de televidencia de segundo orden, que es más allá del televisor, es cómo reproduce estos mensajes o lo que él necesita fuera estando del televisor, ¿no? O sea, cómo se apropia de estos mensajes o de estas formas y las reproduce en la sociedad cuando no está enfrente viendo un programa de televisión. Ok, bueno, el último apartado del capítulo es la audiencia televisiva y empezamos por decir que la audiencia es una parte muy importante que se tiene que considerar en los procesos de aprendizaje de la comunicación y de la televisión. En este caso, se considera que la audiencia es más que un espectador, es un agente activo, es alguien que participa en el proceso comunicativo, no solo como alguien que recibe, sino también alguien que puede cambiar o influir en el proceso, ¿no?, de la comunicación. Interactúa con el medio, vamos. Y bueno, de esta manera se han considerado que se estudia la audiencia para ver cómo es ese proceso en el que participa y generalmente antes en la lectura se menciona que había como una teoría de la aguja hipodérmica que decía que las audiencias solamente recibían, como que absorbían todo como una esponja
y no cuestionaban y no proponían cambios o no afectaban en el proceso. Pero no es así, se ha ido descubriendo que, bueno, las audiencias no son pasivas, tienen la capacidad de negociar, de resistir y de contraponer sus ideas, de dar nuevos significados al contenido y tienen una capacidad crítica y creativa. Entonces las audiencias no solo están para recibir y decir sí, sí, sí a todo, sino que también forman esa resistencia, ¿no? Y ese cambio hacia lo que se está transmitiendo, en este caso en la televisión. Y bueno, también en base a esto de cómo estudiar, cómo influyen las audiencias, el teórico aquí nos explica que hay dos maneras o dos ramas como se estudian a las teleaudiencias, que es cualitativamente y cuantitativamente. Cualitativo, pues es como datos duros, datos fríos, dice la lectura, que es como edad, el género, la sociedad o el grupo social al que pertenecen, y los cuantitativos pues son un poco más, digamos que sí sirven un poco más que los anteriores, porque exploran más áreas de la audiencia, ¿no? En grandes rasgos, la última parte de este capítulo es eso, que las audiencias necesitan ser estudiadas y tiene que haber menciona el autor que cada teórico encuentra su manera de estudiar a las audiencias, porque es necesario estudiarlas y categorizarlas. Entonces, eso es muy a grandes rasgos nuestro capítulo.